Pues buenas noches a todos. Yo voy a dar un paseito y después me siento, que los peines la tengo como que regular. Y muchas gracias por estar aquí en una noche un poco imprevista del mal tiempo o del tiempo de la época. Vamos a hablar de milagros médicos, de lo que en un principio y se ha hablado o se piensa muchas veces que es una leyenda urbana, no es real, hay una exageración, es algo que no ocurre. Y fijaros que os voy a contar, pues mi mujer ya se sabe la historia, pues la he visto la charla, pero voy a contar algo que quizás sea la primera vez que cuento en público. Se va a publicar en una revista, la revista Enigma, algo de lo que os voy a contar. Y dentro de esos milagros médicos, fijaros que lo que es la vuelta de la muerte a la vida, pues parece una leyenda urbana, parece que aparece nada más y que la primera vez en Juan 11:43, cuando Jesús le dice, bueno, se entera que Lázaro, un amigo suyo, muere en 3 días, huele incluso, según dice la Escritura, y le dice, levántate y anda, o ven aquí. Esto que parece una leyenda, que puede parecer fruto de la religión, que puede ser mentira o no. Y fijaros ahora con el caso de Asturias, que el hombre este del recluso que se lo encontraron en la morgue, en el tanatorio, ya a punto de abrirlo en Canal, hacer la Y típica del cuadro forense, y que parece ser que pudiera tener un cuadro de una epilepsia catatónica o algo, ya se aclarará, pero que lo dieron por muerto. Hoy en día en hospitales se da a muchas personas por fallecidos o fallecen, pero si yo os digo que desde 1982, cuando un autor finlandés llamado Linko describe el primer caso de una persona que tiene un infarto, que llega a urgencia, fallece 20 minutos en parada cardíaca, en los 20 minutos, conectado con todos los electrodos, los pulsosímetros, todos los aparatajes, como digo, electrocardiograma plano, no tiene oxigenación, no tiene ninguna señal vital, y de pronto a los 20 minutos, una vez tapado y todo, evidentemente, la sala de urgencia ya se lo van a recoger, vuelve otra vez a la vida. Parece una leyenda urbana, ¿verdad? Pues no lo es. Aparece en una de las revistas más prestigiosas dentro de la medicina. En medicina hay 2 revistas, vamos a decir las patas negras ya que estamos en Andalucía, como es el British Medical Journal y The Lancet. Esto aparece en el número 1 de Lancet de 1982. Bueno, caso puntual, podéis pensar, no. Hay cientos de casos recogidos en la bibliografía. De hecho, aquí en España hay 2 recogidos en la bibliografía de personas que han tenido paradas cardíacas y han vuelto a la vida. No se puede hablar de milagros médicos, sino de algo inexplicado. En los casos de España, los 2 fallecieron, pero el caso de esta señora, que os comento, que Linko habló o lo recogió en 1982, a los pocos días se fue a su casa. Como digo, no vamos a hablar de un milagro médico, pero sí de quizás lo más difícil que se encuentra la medicina, de que alguien que ha fallecido vuelve otra vez a la vida. Bueno, y a partir de ahí, pues vamos a comenzar la charla sobre el milagro médico, sobre las curaciones inexplicadas. Fijaros que hablaba del caso este de Lázaro en Juan 11:43, si no me equivoco, donde Jesús le dice a Lázaro, a su amigo, pues que ha fallecido, que se levante antes, que viva. Eso sería un milagro. Pero claro, dentro de la medicina, ¿qué es milagro y qué no? Evidentemente, si nos vamos a los milagros de la antigüedad, ¿qué era considerado como milagro? Pues, por ejemplo, una curación de una tisis, de una tuberculosis, que el
donde el pulmón se llamaba de caverna y muchísimas de estas personas pues fallecían, pues resulta que estas personas podían tener remisiones y podían autocurarse o curarse de alguna de las formas. Ese bacilo de Koch, que produce la tuberculosis, desaparecía completamente. Bueno, para ello era un milagro, siglo XIX, siglo XX, os acordáis seguro de la obra de La Dama de las Camelias, San Margarita Gautier, que fallece de forma trágica y también que por una tuberculosis. Pues eso ocurría en realidad, pero muchas personas también se curaban y para ello era un milagro. Pero fijaros en la antigüedad. En la antigüedad vamos a trasladarnos a este lugar que es Burdeos, donde tuve la ocasión de visitarlo al principio del milenio, que bien suena eso, al principio del milenio. Bueno, quien tengáis la ocasión, visita esto también, que es la Catedral de Burdeos. Y el Museo de Historia Natural, de Historia del Hombre, del humano. Y veis aquí, pues bueno, que recogen una serie de piedras, de siles, de cráneos, de puntas de flecha. Pero aquí hay algo importante, como es esos agujeros que se hacen en los cráneos, las llamadas trepanaciones. Las trepanaciones, este es un cráneo real y está datado en unos 18 o 19.000 años desde nuestra época, o sea, casi 20.000 años. Claro, pensamos que, bueno, 18.000 años, pero ¿y si ocurriese o lo hiciesen antes? Los primeros casos, según el doctor Germán, el recogido de trepanaciones hace 48.800 años y curiosamente a lo largo de todo el mundo. Se recoge desde el papiro de Win Smith, que se encuentra en el Museo Smithsonian, pues hasta Perú, en India, en China. Y fijaros que estas trepanaciones, por ejemplo, a ver si me funciona el ratón, son, vamos a volvernos hacia atrás, son redondas, fijaros que son redondas, como un agujero en la zona paretotemporal, sería la zona superior del cráneo. Pero, por ejemplo, en Perú son cuadradas exactamente igual como lo hacemos ahora. Para esas personas sería un milagro hacer un agujero en el cráneo, curar, si era posible, una infección, un aumento de presión de líquido cefalorraquídeo, un hematoma, una hemorragia. Pero fijaros, por ejemplo, en esta persona, es un varón, y lo curioso es que sobrevivió 2 años después de la trepanación. Mirando los bordes del cráneo, los bordes estos que se encuentran por aquí, se ve que hubo crecimiento óseo después de la trepanación, 2 años después. Y fijaros aquí, y vamos a ver si os lo puedo enseñar, esto es un fémur, esta es la cabeza del fémur, se ve que esta es una cabeza de fémur fuerte, perteneció a la misma persona y lo que dice que después, 2 años después, por lo menos estuvo andando, por lo cual esta persona no solamente no se quedó paralítico, sino andando. Y además, fijaros qué dentadura, para la época fantástica, la parte inferior de la mandíbula, por lo cual esta persona también estuvo comiendo. Por lo cual, una persona al que le hacen un agujero de ese tamaño, que hoy en día, bueno, en los hospitales se hace la trepanación, yo he tenido ocasión de hacer alguna dentro de mi preparación como médico especialista con los neurocirujanos, pues esas perforaciones, esas trepanaciones que ahora se hacen con toda la asepsia, con muchísimos antibióticos, pues ya se hacían hacía casi 50 siglos. Ya digo, esto es de hace 18.000, casi 19.000 años está datado y esta persona sobrevivió. Para ello, posiblemente un milagro para nosotros. El milagro es que sobreviviesen, aunque, bueno, no vamos a entrar en el conocimiento de la penicilina. No. Para los antiguos, como digo, curaciones, tanto, por ejemplo, en la época de Galeno, por ejemplo, curaciones de personas que habían tenido fracturas en el hombro. Pensamos que Galeno era un médico de gladiadores y muchas
mucha parte de la medicina la conocemos por esos médicos de gladiadores, o por ese médico de gladiadores que bueno, iba aprendiendo conforme era el ensayo-error. Ese ensayo-error que en un principio pues parecía para algunos como eran los milagros, como si fuese una curación inexplicada. Pero vamos a entrar en sí, en curaciones que hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, que pensamos, y muchas veces cuando uno entra en un hospital, incluso para muchos profesionales, a partir de ahora, poco menos, si no lo dice una resonancia, no lo dice un electroencefalograma, no lo dice una analítica, pues esa curación no existe. Y nos vamos a ir muy cerquita de aquí. Nos vamos a ir a un pueblecito de la serranía de Ronda llamado El Pandeire. En ese pueblo, en 1864, pueblo precioso, nació la casa en el terreno donde he enseñado antes este hombre, Tomás Sánchez Márquez. Seguro que lo conocéis por Fray Leopoldo de Alpandeire, muy conocido no solamente en tierra andaluza, sino en Canarias, en América, yo creo que de esas personas internacionales ya. Y bueno, este hombre, pues bueno, pasó sus primeros años de vida en Alpandeire, después se trasladó a Granada y vivió con sus compañeros en Granada. Y bueno, está ahora mismo enterrado aquí. Cada 9 de cada mes, sobre todo el 9 de mayo, pues muchísimas personas se reúnen para ver su cuerpo incorrupto, para rezarle, para pedirle cosas. Pero bueno, este hombre, ¿por qué os lo traigo? Quizás es una de esas personas a las que se le atribuyen milagros, curaciones milagrosas, inexplicadas, y que en un principio yo creo que tendremos para dar toda la charla. Como digo, este hombre, os puedo contar un par de milagros, uno que se le atribuye, que es cuando un compañero, otro fraile, ingiere lejía, ese hipoclorito sódico que produce quemaduras, que antiguamente se guardaba en la parte inferior de las cocinas, siempre con un trapito, en una botellita de... Alguien me está diciendo por ahí que sí. Yo en mi casa estaba, mi abuela lo guardaba en una botellita de cerveza con su pañito. Pues tomó 2 o 3 buches de lejía, el fraile, claro, eso produce unas quemaduras. Si lo vomita, produce todavía más quemaduras y puede llegar incluso a producirle la muerte, el fallecimiento. Claro, preocupados los frailes dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Esta persona se ha tomado lejía, puede fallecer, puede tener inflamaciones, puede tener quemaduras. Y bueno, se decidieron a su compañero Fray Leopoldo de Alpandeire, que bueno, esa tarde-noche cuando ocurrió, le dijo a su compañero, no te preocupes, que al día siguiente estarás bien. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando este fraile se levanta al día siguiente y está perfecto. Incluso, fijaros, Fray Leopoldo, en una de esas llamadas curaciones inexplicadas o milagrosas, como bueno, puede ser lo de la lejía, no tener ningún síntoma al ingerirlo, pues como digo, tuvo una infección de la mano, una infección por un estafilococo. Hoy en día, en aquella época era mortal de necesidad, y el catedrático de cirugía de la Universidad de Granada le propuso amputarle el miembro a nivel del codo. Era lo que había, no había antibióticos, solamente había algunos antisépticos, y estamos hablando de un hombre que nació en 1864, como digo, y evidentemente al no haber antibioterapia, pues poco menos se gangrenaba y de ahí venía la muerte. Este hombre dijo que él era fraile limonero y necesitaba su mano pues, para pedir limosna. ¿Cuál era la sorpresa de este catedrático? Cuando a las 2 semanas va a revisión y este hombre se había curado completamente de esa infección por estafilococo. Y bueno, este hombre, que como digo, al que se le atribuyen milagros, las atribuyen como a otras muchísimas personas que podríamos hablar, pues por ejemplo, el milagro por lo cual ha sido beatificado, por lo cual se reconoce que es una curación inexplicada,
Y digo inexplicada porque, y no inexplicable, porque inexplicable a lo mejor pasa como lo de la tuberculosis o pasa como lo de las trepanaciones. Para nosotros ahora no tenemos explicación, pero cuando pase una serie de años sí pueden tenerlo. A lo mejor no desde este punto de paradigma científico, sino a lo mejor desde otro paradigma totalmente distinto. Como digo, el milagro por el que ha sido beatificado Fray Leopoldo, pues resulta que es por una señora que padecía una enfermedad llamada el lupus eritematoso sistémico, el lupus. Seguro que muchos de ustedes pues, lo conocen. Es una enfermedad que puede ir desde un enrojecimiento de la piel o afectación del hígado, de los riñones, de los pulmones, del corazón, de las articulaciones. Para estas señoras tenía lo que llamamos los médicos una afectación multiorgánica o pluriorgánica de su organismo. Estaba en tan malas condiciones que decide rezarle a Fray Leopoldo porque esa enfermedad hoy en día no tiene curación. Se utiliza medicamentos como los corticoides, como el metotrexate, como alguna otra medicación, lo cual paraliza los síntomas, pero no mejora. Incluso hay una serie de marcadores por los cuales se diagnostica esa enfermedad, lo cual indica que la persona pues tiene esa enfermedad o no la tiene. Pues como digo, esa persona empieza a rezar a Fray Leopoldo y bueno, ¿qué pensáis que ocurre? Pues que no solamente empieza a mejorar, sino que todos los síntomas se le quitan. Mejora su hígado, mejora sus riñones, mejora su pulmón, mejora su corazón, hasta un punto de que de no poder andar absolutamente nada, empieza a caminar, empieza a funcionar. ¿Y cuál es la sorpresa de los médicos cuando empiezan a hacerle la analítica y todos esos marcadores que yo en mi vida he visto que hayan desaparecido, se han podido reducir, algunos mejoran, otros incluso aumentan, pues en ese caso desaparece? Fijaros que yo el lupus, aunque soy otorrino, mi tesis doctoral se basa en enfermedades enfermedad otorrinolaringológica en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Por lo cual me tiré 8 años estudiando pacientes lúpicos de todo tipo, sobre todo mujeres, que es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres que hombres, y en esa batería de miles y miles de marcadores jamás pude ver lo que se le atribuye a Fray Leopoldo, esa negativización de esos marcadores. Hoy por hoy un milagro estudiado, valorado, y ahora os comentaré cuando hablemos de Lourdes cómo se hace una valoración de un milagro. Incluso os voy a presentar 2 milagros en vivo y en directo para que podáis verlo. Y como digo, a este hombre se le atribuyen muchísimas curaciones inexplicadas. Y digo se le atribuyen porque la relación causa-efecto, por mucho que queramos, pues no se la podemos dar. Evidentemente la Iglesia pues sí se la ha dado, de hecho la han beatificado. Posiblemente tenga tantísimos milagros atribuidos que podrían santificarlo, pero bueno, es quizá historia de otra charla. Y bueno, nos vamos a desplazar pues cerquita también de aquí, a Jaén, a Noalejo, a un sitio donde este hombre, Custodio Pérez Aranda, pues realizó su labor, yo diría social o personal o curativa, no sabría tampoco cómo definirla. Custodio era un hombre, está enterrado aquí, os traigo el cementerio donde está enterrado, donde todavía miles y miles de personas lo visitan, donde han tenido incluso, ahora os lo enseñaré, han tenido que poner unas rejas porque arrancaban, igual que arrancan los botones de los cantantes o cualquiera, o rompen cualquier otro elemento, se llevaban reliquias de Custodio Pérez Aranda. Este hombre, como digo, aprendió del santo Luisico. La palabra santo es como curandero, no tiene nada que ver con el santo de la Iglesia, sino este hombre pues se le atribuía una serie de sanaciones. Como digo, a los 11 años se fue con el santo Luisico y una noche que durmió en una cueva de otro personaje que os voy a traer aquí, Juan de Rivas, pues, y ya veréis por qué, en esa cueva pues ya se vio preparado como para poder curar. Él, la forma de curar, y curiosamente,
en una de las charlas que di, una de las personas llevaba en su bolsillo ese trocito de papel de tabaco y esa estampita que le daba Santo Custodio, pues hacía ingerir ese trocito de papel de tabaco, donde se tiraba el tabaco, y se atribuye cientos, por no decir miles de curaciones. Quizás la que se le atribuye y que es más espectacular es el caso de una hija de un médico que padecía un cáncer, un médico de Madrid, el cual, pensemos que en los años 40 y tantos, 50, se decide a ir desde Madrid hasta No Alejo, en unas carreteras que me imagino inmundas para la época, porque está ya desesperado. Su hija no encuentra curación y ha escuchado hablar de este santón o este curandero de No Alejo, entre la provincia de Granada de Jaén, el primer pueblo de la provincia de Jaén. Como digo, y fijaros, ahí os pongo la imagen de las verjas que han tenido que poner, este señor que hay aquí, el santo Custodio, como digo, lo lleva, le da ese trocito de papel. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando el padre vuelve, un padre médico de renombre en Madrid, que había hecho la procesión por todos los hospitales más conocidos, incluso por el extranjero, esa chica, esa chavala, se había curado completamente del tumor. Es el princeps de Santo Custodio, que, fijaros, es tan importante para No Alejo que la página web, y lo podéis visitar si queréis, de No Alejo, del ayuntamiento, el principal elemento turístico es la tumba del Santo Custodio. Esta tumba de este hombre, que si bien se le atribuyen muchos milagros, científicamente no podemos datar ninguno, desgraciadamente, pero sí es verdad que jamás, y es una de las cosas que a mí me llama la atención, jamás cobró por ninguna curación. Él murió pobre. Estuvieron durante todo el día, recorrieron 25 kilómetros a hombros de la veneración que le tenían cuando este hombre falleció. Y uno hoy en día, si no lo conocéis, para aquellas personas que os queráis trasladar, pues miles y miles de personas lo podéis encontrar en ese cementerio. Yo tuve la suerte que ese día estaba nevado y no había ni Cristo. Pero bueno, éramos un grupo y pudimos verlo. Como digo, Santo Custodio, como persona laica que se le atribuye curación, aunque laica con un componente religioso. No penséis que todos los curanderos y todas las personas que se le atribuyen milagros médicos son afines a la religión, ni mucho menos. Fijaros, Sérigo José Freitas, este señor, que en los años 50, en Minas Gerais, en Brasil, pues se dedicaba, y para personas que seáis un poquito sensibles, os diría que las próximas diapositivas, pues miréis para otro lado, no las veréis de cerca. Se dedicaba con este cuchillo, que veis totalmente aséptico, limpio, no sé si lo veis de atrás, vamos, de los que uno utiliza para cirugía, para el hospital, vamos, desinfectado completamente. Este hombre, de paciente a paciente, ni lo limpiaba, os lo digo, y como digo, con este fantástico cuchillo, fijaros lo que hacía. Lo metía en el ojo, lo metía hasta dentro del ojo, incluso raspaba la córnea. Os lo paso muy deprisa porque alguien me ha dicho que le da un poquito de grimita, pero es real, las fotos son reales. No hay fotomontaje, ni Photoshop, ni nada. Pues digo, como este cuchillo se le atribuyen más de 30.000 curaciones. Desgraciadamente, como reflejo en el libro, también hay personas que no realizan milagros. Yo no sé si este hombre realizaba o no, pero sí sé que Perea le atribuye 3.000 denuncias por no curación. Fijaros, de un paciente a otro, de una persona a otra, personas que pues están desesperadas y que con este cuchillo, que con una asepsia cero, pues pasaba de una persona a otra. Y fijaros que pensamos que, bueno, ya dentro ya no de las personas, sino de los lugares, pues solamente en nuestro territorio, en el territorio europeo, en la Iglesia Católica, o a lo mejor en México, en Guadalupe, por ejemplo, en la Guadalupana hay muchísimo, y
idea e historia de milagro. Incluso han puesto un tapiz rodante para que no te puedas parar para ver esa imagen de la Virgen de Guadalupe. Al igual que personas que se le atribuyen milagros como San Juan Pablo II o Juan Pablo II, este Papa que muchos hemos conocido, o que todos hemos conocido, por lo menos en la tele, o Santa Teresa de Calcuta. Es que me cuesta todavía, porque Teresa de Calcuta yo creo que una de esas personas que sinceramente haga o no haga o no se le atribuye milagro, yo creo de esas personas que ojalá pasasen mucho por el mundo. No sé lo que opinaréis, pero para mí una persona que le dio todo en un lugar que ahora os voy a enseñar parte, como es, esto está en la zona norte de ese microcontinente o esa, no sé cómo llamarle, gran país que India. Y como digo, incluso, fijaros, a Teresa de Calcuta se le atribuye el milagro más recopilado y más escrito de todo. Se trata de un señor de 30 y tantos años, mecánico de profesión, el cual un día empieza con dolores de cabeza y empiezan a hacerle pruebas y resulta que tiene múltiples accesos cerebrales, accesos de pus en el cerebro. Desde el punto de vista médico, eso produce una presión del líquido ferroraquídeo, produce un coma ya importante, incluso el 90 y tantos por ciento de los casos, por no decir el 100%, es mortal por sí solo de necesidad. Este hombre lo van a intervenir, el neurocirujano, para hacer un drenaje del cerebro o del líquido cefalorraquídeo al peritoneo. Le van a poner un tubito para que la presión baje y la expansión del pus, del tumor, nosotros llamamos enclavarlo, pero que no le produzca una parada cardíaca porque el troncoencéfalo se salga de su hueco, que es donde respiramos, donde vemos, donde olemos, donde hacemos todo realmente los sistemas automáticos del organismo. Como digo, a este hombre lo tumban en esa mesa de quirófano y se va la luz. Un hospital, estamos hablando de un hospital en Brasil, pero un hospital con mucho adelanto, pero resulta que el equipo electrógeno tampoco funciona. El anestesista con el ambú para mantener la respiración, el neurocirujano, pues, ¿qué pasa aquí? Se nos va a ir el paciente porque no funciona el sistema eléctrico. ¿Y cuál es la sorpresa? Fijaros el primer elemento. Cuando este hombre, pesa en coma, creo recordar que eran 8 accesos cerebrales que por todo el cerebro, que realmente son mortales de necesidad, es una septicemia importantísima, se sientan en la camilla de quirófano, se quita el tubo y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso es la primera. Bueno, el anestesista yo creo que se quedó pues pasmado, ¿no? Esta palabra. Bueno, es real, lo que estoy contando es versión libre, pero real todo ello. Como digo, llaman al neurocirujano, lo llevan a radiología, le hacen una prueba, unos escáneres, para ver qué ocurre, cómo ha pasado de estar en un coma profundo, una septicemia, una hiperpresión de líquido ferroquídeo, que si no la solventaba era mortal. Este hombre empieza a hablar. Resulta que ese hombre que tenía esos accesos cerebrales diagnosticado, ha hecho cultivo con su antibiograma y que no respondía al tratamiento, pues resulta que ese hombre a poca hora había desaparecido esos accesos cerebrales. Es así que 15 años después estaba trabajando en su taller mecánico. Claro, ¿por qué os lo cuento y con qué relación tiene con Teresa de Calcuta? Es que la familia era muy devota de esta monjita en aquella época. Y en aquella época beata, como digo, rezaron, como yo creo que muchas personas cuando se encuentran en esas situaciones, los familiares, pues rezan desesperados para ver qué es lo que ocurre. En este caso, que es una de las cosas que ya os comentaré, por qué no todo, personas que tienen una enfermedad y que evidentemente creo que la gran mayoría, por no decir todo, desearía pues
tener un milagro médico, ¿por qué unos sí y otros no? Es yo creo que es una de las grandes preguntas. Como digo, este hombre se curó a los 15 días en su casa y uno de los milagros médicos, o el milagro médico que hizo que Teresa de Calcuta hoy sea Santa Teresa de Calcuta, aunque yo creo que podemos verla, y es una opinión personal, no sé lo que opinaréis, podemos haberla santificado sin hacer falta estos milagros. Haridwar, norte de la India, fijaros, el Kumbh Mela, una celebración que se realiza cada 4 años en distintas ciudades, en este caso la más importante es Haridwar, y donde estos señores que os voy a presentar, los Shades, se impregnan el cuerpo de ceniza, algunos dicen que de ceniza humana, ya ahí no entro ni salgo. Se hacen el baño ritual en el Gange y a partir de ahí empiezan a realizar sanaciones. Pongo esta foto porque fijaros que aquí hay múltiples objetos, como pondré en otros sitios donde el mercantilismo, pues como aquí abajo también hay botellas de agua. Fijaros que como ocurren y van a ocurrir en otros muchísimos lugares, esas botellas de agua se le atribuyen esas curaciones y en el Haridwar se han recogido, pues dicen que más curaciones que en Fátima y Lourdes juntas. Esos sadhus que realizan esos santones, que supuestamente realizan esas sanaciones milagrosas, pues se encuentran por todo Haridwar y ya digo, se le atribuyen esas curaciones, esas sanaciones de todo tipo. También es verdad que están recogidos, por eso me gusta también comentaros, han recogido casos de cólera con más de 30 personas fallecidas por el cólera de tomar agua del Gange. Pero bueno, vamos a saltar el Haridwar a otro sitio. Os hablaba antes de Jaén y os hablaba de un señor, Juan de Rivas. Este señor que está aquí, pastor, 1225. Nos vamos a trasladar y ¿por qué vamos a hablar de este hombre? Porque este hombre en 1225, donde ahora está el santuario de Virgen de la Cabeza, una noche, después de dormir en una cueva, que fijaros que Santo Custodio durmió, se encuentra la figura de una Virgen negra, una Virgen que hoy en día es la llamada Virgen de la Cabeza, y se la lleva al pueblo más cercano. El primer milagro ocurre con este hombre. Este hombre tiene una parálisis del brazo, una parálisis que le llamamos del plexo braquial. Acordaos de Cervantes, que decía con el brazo seco, que no podía moverlo por la batalla del Espanto. Yo no sé si es verdad o no, aquí hay historiadores que pueden decir si es la realidad o no, pero este hombre, como digo, tenía esa parálisis del brazo y se dedicaba para labores de pastoreo, no podía hacer otra cosa. Cuando baja la Virgen, resulta que empieza a mover el brazo hasta un punto de que esa parálisis braquial incurable que llevaba muchos años haciendo que se dedicase al pastoreo, pues va y desaparece. Este fue el primer milagro que ocurre aquí, en el santuario, como digo, de Virgen de la Cabeza, construido en 1505 por los Reyes Católicos, que no solamente construyeron santuarios, sino múltiples hospitales, porque, por ejemplo, en el norte, en el Camino de Santiago, crearon hospitales de leprosería. Hay recogido muchísimos casos de curaciones inexplicadas o milagrosas. La palabra milagro viene de la palabra latina admirar, o mirar con admiración. Son sanaciones completas, inmediatas y duraderas en el tiempo. Fijaros que todas estas curaciones que se llaman milagros, una palabra muy bonita, en la que se le atribuye un matiz religioso, que cada uno está en su derecho de tenerlo o no. Como digo, esos milagros pues ocurren a lo largo de todo el mundo. Y en el norte, y muchas personas iban al Camino de Santiago porque la lepra pues le permitía salir de esa reclusión que tenía en muchos lugares y ir de hospital en hospital. Hay recogido muchos casos de curaciones de leprosería. Al igual que aquí, fijaros que desde 1505, esta es la Virgen y este es el santuario. En los
padres trinitarios, pues recogen en distintos libros, al igual que recogen, por ejemplo, en Montserrat, las curaciones milagrosas que existen, volúmenes y volúmenes de todo tipo. No es solamente aquí, por ejemplo, Tomás de Espinosa, un fraile de Alcalá de Henares, escribe un libro llamado Los milagros de la Virgen de la Candelaria, allí en Tenerife, la patrona de Tenerife, que es encontrada también por dos jóvenes guanches, donde ocurre el primer milagro en la orilla del mar, y a partir de ahí lo lleva también otra Virgen Negra, curiosamente, como puede ser esta Virgen de la Cabeza o la de Montserrat, pues realiza una serie de milagros. Pues estos libros, que se perdieron desgraciadamente en la Guerra Civil Española, pero se perdieron, no se quemaron, está en constancia de que no hubo cremación de los libros, sino que alguien pues lo tendrá por algún lado. Recogía el nombre de la persona que podía haber tenido el milagro, el supuesto milagro y después la conclusión. Es lo más importante. Y fijaros que en esta época los monjes, los frailes, pues conocían muchas más medicinas que los médicos. Los médicos muchas veces eran los barberos, los cirujanos eran barberos, los médicos pues eran aquellas personas que porque ponían pues las ibustiones o ponían la sanguijuela para extraerle la sangre o les ajaban directamente y no había otro tratamiento. Conocían mucho más medicina y en un momento determinado, se sepa como mínimo, hay 2 volúmenes que se han perdido. En Montserrat, como digo, todavía se conserva. Y en el libro de Espinosa, de 1500 y algo, fijaros que más o menos las fechas empiezan a recogerse más o menos por el mismo tiempo, se recoge también cientos y cientos de casos de curaciones, de sanaciones milagrosas médicas. Quizás es lo más importante porque, fijaros, aquí, como ocurre, por ejemplo, en Covadonga, si alguna vez estado allí, en esa gruta fantástica que siempre en muchos casos tiene relaciones con el agua, con sitios altos, con lugares donde uno pues no se puede quedar más que impasible, pues se encuentra como puede ser algo así. Fijaros que aparte de la L, que están aquí y que quizá, no sé si puede ser el milagro más efectivo, pero fijaros lo que hay aquí: prótesis de piernas, de brazos, prótesis de personas que han tenido esa terrible enfermedad que afectaba a los miembros inferiores y que producía alteraciones que, a fin de cuentas, esas personas han vuelto a andar, sus miembros han vuelto a moverse, donde esas hemiplegias han desaparecido y que, fijaros, prótesis de rodillas, y que poco a poco van retirando, porque si no, esa gruta, fijaros lo que ocurría, por ejemplo, en Covadonga, o puede ocurrir también en Lourdes. Lourdes quizás esté en otro lado, pero esa gruta donde recogen esos devotos, que son esos elementos que en un momento determinado es el agradecimiento a las curaciones. Pues cientos y cientos de curaciones que están ahí hoy en día, aparte de esas romerías que hay todos los años, pues miles y miles de personas siguen subiendo a ese santuario de Virgen de la Cabeza. Y bueno, vámonos a Portugal, a Fátima. Un lugar que en 1916-17, el 17 de mayo, Jacinto, Francisca y Lucía, pues dicen que ve a la Virgen de Fátima en un lugar cercano aquí, a varios kilómetros, Cova de Iría. La Cova de Iría, donde en un momento determinado todos los 17 de cada mes, durante varios meses, lo ven ahí. Y donde, fijaros que hace poco, a esos 2 pastorcillos, a Francisco y Jacinta, lo han santificado por otro milagro. Un chaval de 8 años cae desde una gran altura y se produce una fractura de cráneo.
Pero no solamente la fractura, sino que la masa encefálica del cerebro se desparrama. 8 añitos, esta criatura lo ingresan en la UCI. Imaginaros que muchas veces el cerebro han sacado que es como un elemento de una fruta que se tira contra el suelo y se rompe, pues algo así, para que me entendáis. Cuando la masa encefálica del cerebro sale hacia el exterior, pues realmente la posibilidad de fallecimiento es muy alta, altísima, y si no las secuelas también son altísimas, por no decir adjudicadas. Pues este chaval, sus padres, pues rezan, como ha ocurrido en otros muchísimos casos. ¿Y qué es lo que ocurre? En contra de la adaptación médica, el valor médico, el criterio médico, el pronóstico médico, pues este chaval, en vez de fallecer, en vez de quedarse con graves secuelas neurológicas, se cura completamente. Y a los pocos días, semana y media, 2 semanas, de la UCI va a la planta y de la planta empieza a jugar en su casa. Hay muchísimos casos de este tipo. Hay casos incluso de un médico, el cual a pocos kilómetros de aquí, en 1922, esto estamos viendo personas que van rezando. Como digo, un médico en 1922 sufre un accidente de esas primeras motos que había, con un apisonamiento de lo que es el fémur, por lo cual la circulación sanguínea que hay ahí iba a producirle necrosis, ya le estaba produciendo necrosis. Lo llevan a la ciudad cercana de Coimbra, donde estaba el hospital quizás más importante de la zona, y los médicos que hay allí le dicen que la única posibilidad es amputación, pero aunque posiblemente con pocos resultados, incluso vitales. El médico vuelve otra vez a Fátima, pues poco menos para que se muera, a esos 200, 300, 400 metros que vivía, y decide la familia, bueno, ya que lo tenemos todo perdido, vamos a llevarlo a la Virgen. Y en un abuelo en ese lugar interior, en ese santuario donde veis ahí todas las velas, y ahí en el interior donde se hacen las bendiciones, se realiza la presentación de la Virgen de Fátima. Como digo, este hombre, en contra de todo pronóstico, en contra de esa necrosis, de esa gangrena que ya se había establecido, le desaparece y empieza a andar. Este hombre escribió un libro en 1926 que hace que muchísimas personas vayan allí a Fátima. De hecho, fijaros, el poder de la Virgen de Fátima en 1948 se traen varias imágenes, copias del original de la Virgen de Fátima a Madrid, y se encuentra, según la datación médica, más de 8 milagros médicos, más de 8 curaciones inexplicadas de alteraciones óseas de todo tipo, a la más importante, que era una fractura de la médula con una parálisis de todos los miembros inferiores. Esta persona, en ese proceso que hay en 1948, que se lleva la imagen a Madrid, se levanta de esa camilla, como ya os contaré en otro caso, se levanta y se encuentra completamente curada. Hoy en día, incluso con los medios que tenemos, es inexplicable o inexplicado totalmente esas sanaciones que ocurren. Y como digo, Fátima es uno de esos lugares también con relaciones con el agua que se atribuyen miles y miles y miles de curaciones. Pero vamos a ir al lugar quizás que a mí me ha impresionado, porque como médico tenía reticencia de que esos milagros que se le atribuyen, ya no a la Virgen de Lourdes, sino esos milagros que se atribuyen a Lourdes, pues ocurriesen de verdad, se hiciese una investigación científica de todo ello. Y vamos a retrotraernos a 1858. Fijaros el santuario que han creado aquí en Lourdes, al norte de los Pirineos, donde esta pastorcita, fijaros otra vez un pastor, será la casualidad, Santa Bernadette, hoy en día, esto es una capilla dentro del santuario de Lourdes,
una chica que vivía aquí, en esta carbonera, que los padres eran muy pobres y un familiar se la había dejado en 1858, refiere ver a la Inmaculada Concepción. Se reúnen muchísimas personas allí y un día que dice que va a brotar agua de una piedra, miles y miles de personas se reúnen. Cuando parece que no va a brotar ese agua, pues se van muchísimas personas de ahí y a partir de los pocos minutos empieza a brotar agua que todavía, y está guardado en este metacrilato que podéis ver aquí, sigue emanando desde 1858. A partir de ahí empieza la historia de Lourdes, de la Virgen de Lourdes, que la veis aquí, donde Santa Bernadette hoy en día la veía pues prácticamente a diario. Veis de nuevo el merchandising, que al igual que Hardware se vende agua, se vende de todo, pero bueno, ese merchandising yo creo que va con lo humano. Y aquí me veis, pues que ni corto ni perezoso pedimos cita para ir aquí. Este es el despacho de constataciones médicas, el Buró de Constatación Medical en Lourdes. Es el lugar donde se aglutinan y se valoran los milagros. Desde 1905 vio el complejo de Lourdes, vieron que había muchos milagros que se recogían, como hemos hablado antes, en Montserrat, o en Virgen de la Cabeza, o en Candelaria, o en muchísimos lugares más solamente se recogían, pero realmente no se hacía una valoración médica. Y allí, pues nada, habría que ver si era verdad o no esas valoraciones. Y nos entrevistamos con el doctor de Francisci, director actual del Buró de Constatación Medical, el cual lo primero que nos dijo que ya no existen milagros, pero no es porque no haya curaciones, sino que ellos dicen que se les estaba atribuyendo milagros, piensan que es un concepto más religioso que médico, y ellos tienen que hacer una valoración médica. Muchos dicen, y me han comentado, el doctor de Francisci pertenece a diversas órdenes de tipo religioso, pero él no es religioso en sí, él es médico, y él lo aclaraba en una entrevista, yo digo, personal, pues de 3-4 horas, grabada, que además todos fueron facilidades, pues decía que él, una cosa es las creencias y otra cosa es el valor médico. El concepto médico tiene que llevarlo por delante incluso de las constataciones religiosas. Por lo cual, él lo que hace es una valoración, como sus predecesores, de esos supuestos o presuntos milagros que pueden haber ocurrido. 76 milagros, después ya son curaciones inexplicadas, por eso, porque antiguamente, cuando había una curación, se valora primero en un comité de 22 expertos, médicos, psicólogos de todo tipo, que lo que hace es ver si lo que ha ocurrido merece el sobrenombre o la atribución de curación explicada o de milagro. A partir de ahí pasa a un segundo comité, y antiguamente pasaba al arzobispo de Carcasona, y bueno, el arzobispo de Carcasona lo nombraba como milagro a expensas de lo que habéis dicho los comités de Lourdes. Ahora pasa a un nuevo comité en Vaticano y se hace una nueva valoración. Como digo, 76 curaciones, y lo que me sorprendió que desde el punto de vista médico no tiene un pero que poner. Da igual la convicción religiosa que uno lleve, porque son convicciones científicas. Y yo creo que mejor que explicar y decir esos 76 milagros, explicaros visión directa dos de ellos. Fijaros, estas son las imágenes, hasta estos 76 milagros que aparecen allí en el Buró de Constatación Medical. Hay una serie de pósters, de fotos de las personas, son fotos reales, y vamos a hablar del milagro 63, del milagro 65. El 63 de un hombre de 25 años y el 65 se trata de una chica de 17 años, y por elegir, porque bueno, yo creo que son muy llamativos. De hecho, fijaros que hablaba antes de empezar la charla
sí, los compañeros médicos que decían, y le comentaba yo a uno de los que estáis aquí, que un compañero mío que lo conozco de los años 90 y poco, pues hace pocos días me llamó para decir, tengo estas pruebas de un milagro médico y que quiero que lo vea, y de hecho el lunes hemos quedado para verlo, si es que podemos quedar el lunes, que eso será otra cuestión. Como digo, los milagros están ahí, muchísimos compañeros médicos, y de hecho en más de una charla me han aportado, incluso oyentes de las charlas me han escrito pues milagros ginecológicos, milagros de todo tipo, compañeros urólogos, compañeros traumatólogos, neurólogos. Yo pondría todas las especialidades y yo creo que todas ellas me han estado contando, como digo yo, su milagro. El problema, lo que comentaba, hay que encontrar el foro para contarlo. A lo mejor en un momento determinado, como ocurrió a Lincoln, lo publica en una revista, pero a lo mejor, como le ocurrió a mi compañero, pues no ha podido publicarlo en una revista, se ha quedado ahí en los archivos personales y los archivos del hospital, que posiblemente, fijaros lo que os digo, antes que Fátima, que Hariguar, que Lourdes, que Virgen de la Cabeza o cualquier otro sitio que pueda hablar, los hospitales sean los lugares donde más curación inexplicada pues pueda existir. Lo único pues que desgraciadamente se quedan en los archivos que guardan los hospitales. Como digo, vamos a hablar de dos casos. Este es un hombre de 25 años que en 1962, pues mientras cazaba, él le gustaba muchísimo cazar, pues empieza con un dolor en la cadera izquierda. Me vais a permitir que beba un poquito de agua. Un dolor en la cadera izquierda, sus amigos que estaban cazando con él, dice, vamos a acercarnos pues, a un hospital del norte de Italia, en los Alpes italianos, donde él vivía. Bueno, todo lo típico, una mala postura, a ver qué es lo que ocurre. Pero, fijaros lo que se encuentra. No hace falta que conozcáis radiología para ver, esto es la cadera. ¿Os acordáis del fémur que os enseñaba antes? Pues este es un fémur, una radiografía de un fémur, y aquí hay algo que no sé lo que es, ¿verdad? ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Como digo, lo que hay aquí, esto es la parte izquierda, se lo hacen el 23 de octubre, son radiografías reales, cedidas por el doctor De Francisci, con el permiso de él y del Buró de Constatación Medical, pues la estamos enseñando porque muchas veces muestra, o mejor muestra, vale un botón, ¿no? O quizás dos, o quizás una imagen vale más que 1000 palabras. Se le hace una punción, se le hace una biopsia, se analiza y es un osteosarcoma, un tumor maligno y en 1962-63 mortal de necesidad. No hay ningún tratamiento que pueda curar este tumor. Este hombre empieza con grandes dolores en la cadera izquierda. Primero acaba en una silla de ruedas, tomando morfina, después en una camilla, y sus amigos pues deciden, pues bueno, pues no tenemos nada que perder, y como justo al lado, fijaros la causalidad o casualidades, existía una Virgen de Lourdes en Austria, dicen no, a esta Virgen de Lourdes de Austria no la vamos a llevar, vamos a llevarla a la Virgen de Lourdes del norte de los Pirineos. Como digo, a este hombre le hicieron una biopsia, esta biopsia, fijaros, cuando aparecen muchas células juntitas, esto es un vaso sanguíneo, esto es una vena, una arteria, significa que es un tumor maligno, desgraciadamente. Pero como digo, este hombre lo lleva, imaginaros los años 63, 64, en una camilla, ambulancia, a Lourdes, con morfina, que es lo que había para quitar el dolor, muy malas condiciones, este hombre con unos dolores importantísimos a pesar de la morfina, pues resulta que lo llevan allí a Lourdes, y ¿cuál es la sorpresa? Que cuando llega a Lourdes no se le ocurre decir otra cosa, me he curado. Claro. Yo creo que sus amigos se mirarían y dirían, ojalá, pero no. Se lo llevan otra vez al norte de Italia y bueno, pues este hombre dice, ya no necesito morfina. Pues mira, en
efecto placebo, ¿no? Que dicen que el efecto que ocurre muchas veces pues, cuando se pone un poquito de suero, o en este caso cuando uno va a visitar al médico, o como nos pasa a más de uno, cuando vamos al dentista, ¿a quién no se le quita el dolor de muela? Pues yo creo que a más de uno se nos quita. Como digo, se lo llevan otra vez al norte de Italia y fijaros, seguimos la cadera, esta foto ya del 71, años casi después, está ahí la cadera, aquí, yo creo que el segundo milagro, o la curación inexplicada, no solamente desaparece el tumor, le hacen una biopsia, ha desaparecido el tumor, sino que se ha formado una nueva cadera. Y una persona, imaginaros, que hubiera rescindido el tumor, la persona debería ir en una silla de ruedas o con muletas grandes, ya no con un bastón, no podría moverse. Pues, ¿qué pensáis que pasó? ¿Andaría o no andaría? Imágenes reales. Fijaros, está de pie, pero fijaros, se pone en cuclilla y se aguanta con la pierna izquierda. O sea, no solamente ese tumor, ese sarcoma maligno se curó, sino que encima vida normal. Este hombre ha hecho vida normal, curación inmediata, completa e inexplicada. Hay un caso, de hecho, de un soldado también allí en Lourdes. En Lourdes me han contado que también hay unas piscinas donde se meten los enfermos, donde hay médicos auxiliares, incluso hablamos hace poco con un padre cura que, bueno, la verdad, que es muy atípico, porque uno se lo espera como persona menos moderna y muy moderna en muchísimos aspectos, como digo. Pues como digo, un soldado que también no podía andar, tenía una parálisis de los miembros inferiores, lo meten en la piscina, y el hombre dice, uy, qué estupendo, literalmente. Dice, no vaya a salir, a ver si te va a caer. Dice, no, puedo salir por mi escalerilla. Sube con la escalera y se va andando con el cuidador que tenía. Esa parálisis que le había producido una compresión en la médula, había desaparecido la compresión medular inmediatamente. Meterse en la piscina, desaparece la compresión medular, y este hombre hizo ese movimiento, ese andar, y nunca ha tenido más problemas. Como así, muchísimas personas. Lo comentaba el doctor De Francisci, que probablemente haya habido muchísimas más curaciones inexplicadas, muchísimos más milagros que ellos hayan recogido. Porque muchas personas, lo que ocurre ahora, nosotros íbamos los dos, y normalmente iban personas solas, y claro, si tú tienes una curación explicada, posiblemente por el me van a marear, o para qué lo voy a contar. Si de todas formas, en su caso, lleva alguna convicción religiosa, pues no tengo que dar cuenta a nadie, y quizá ese buró de constatación medical jamás lo sepa. Pero bueno, os he dicho que iba a contar una segunda curación. Pues vamos a hablar de una chica ya más mayor, que se dedica, y no es monjita, se dedica a llevar a personas gratuitamente. ¿Acordáis de esa chica jovencita que os presentaba una fotografía antes? Esta chica de la derecha, veis ahí, que bueno, resulta que se trata de una chica de 17 años, pues que empieza con dolores de rodillas. Ella vive en Sicilia y bueno, con 17 años lo primero que piensa, problemas del crecimiento. Lo llevan al médico y le hacen una radiografía. Estamos hablando del año 81, y fijaros, ya digo, estas son radiografías reales, lo que hay aquí. Veis que hay como un bocado. Esto se trata de esta lesión. ¿Os acordáis lo que decía? Muchas celulitas juntas y demás, el vaso sanguíneo, muchas celulitas juntas, pues un tumor. Este tumor que hay aquí se llama tumor de Ewing. El tumor de Ewing es un tumor muy agresivo, se da en gente joven, y el tratamiento que había en aquella época era la amputación y radioterapia, pero primero la amputación. En este caso, no la amputación por la rodilla, sino la amputación por la ingle. La madre la lleva a Lourdes, Tiniga,
cosa que yo no estaría de acuerdo y no estoy de acuerdo, deniega la radioterapia, deniega la amputación y lo que le da agua de Lourdes. Bueno, cuando pasa un tiempo, esta niña también pues, tiene que tomar morfina por los dolores que tiene en la rodilla, se encuentra en cama y un día, como ocurre en muchos casos, fijaros que hay un caso de una chica colombiana que en una de esas reyertas bueno, que ahora está tan de moda con la serie El Chapo y demás, pues un tiro perdido le secciona media médula. Produce lo que se llama un síndrome de Brown-Séquard, muchísimos dolores, no puede andar y bueno, parece uno de los sicarios de Pablo Escobar, el que había habido todo. Pero bueno, la checa la trasladan a un hospital de Bogotá, el neurocirujano pues le da muy pocas posibilidades a la madre, está claro, la resonancia está clara, una hemisección medular, un síndrome de Brown-Séquard, como digo, y que va a estar toda su vida en cama, ayudándole para orinar, sin poder mover los miembros. Y un día la niña se sienta en la cama y dice, pues quiero andar. La madre, no, hija, te va a caer y demás. Dice, no, yo quiero andar. Se levanta y empieza a andar ante el estupor de la madre. Llama a los médicos, al neurocirujano, le vuelve a hacer la resonancia. Y imaginar una bala que ha entrado, ha roto hueso, ha fracturado médula, se ha llevado todo. De pronto es como si no hubiera ocurrido nada. Médicamente no tiene explicación ninguna. Pues en este caso ocurre lo mismo. Fijaros, aquí, informes reales de la chica, y poco tiempo después, fijaros, ¿os acordáis de ese bocado que tenía? Pues ese bocado, ese tumor de Ewing, ha desaparecido. El tumor de Ewing es uno de esos tumores que no tienen o no se tiene constancia de remisión espontánea, todo lo contrario, suele producir metástasis, diseminaciones, para que me entendáis, diseminaciones por todo el organismo a la más mínima y en este caso, de no haber hecho el tratamiento, mortal de necesidad. En este caso, esto es el informe real de que no había tenido ningún tipo de radioterapia y este es el informe definitivo, donde dice que una chica de 17 años con un tumor de Ewing, aquí hay una serie de elementos PAM positivos que son el resultado de la anatomía patológica y que el resultado es que ha habido una curación inexplicada, no se sabe por qué. La última letra que pone aquí es sarcoma de Ewing y que ha habido una curación. Por eso digo que dentro de lo que hay ahí es otra de las curaciones que no se sabe por qué ha ocurrido. Esta niña, esta chica, esta mujer ya, pues sigue realizando su labor de llevar a personas para ver si se pueden curar. Porque uno de los elementos que llevaba, y me gusta comentarlo en las conclusiones, es algo que le comentaba yo al doctor de Francisci. ¿Por qué de hecho 80 millones que se supone de personas que han ido a Lourdes, por qué unos se curan y otros no? Evidentemente, la gran mayoría, por no decir todo, llevan fe y ganas de curarse. La gran mayoría, su ánimo es para intentar curarse, sea de una forma o de otra, pero solamente un pequeño puñado de ellos. Ellos, evidentemente, el doctor de Francisci no sabía y una de las preguntas que ocurre, no sabemos por qué ocurren los milagros médicos, pero realmente los milagros médicos suceden. Yo quería presentar a dos de mis colaboradores principales, que siempre los pongo. El de abajo se me ha quedado deprimido completamente, y como digo, y la de arriba es la niña. Pues como digo, con respecto a los milagros médicos, a esas curaciones inexplicadas, hay que decir que no son una leyenda urbana, todo lo contrario, una realidad inherente que está ahí, que posiblemente cada vez conozcamos más. Lo ideal sería saber por qué ocurren, no son remisiones espontáneas, porque muchos pueden pensar son remisiones espontáneas. En el caso de Lourdes, lo bueno que tiene es la datación científica, que nos va a ayudar a comprender y a saber que existen esos milagros médicos. Al igual que os hablaba antes con los datos del fenómeno de Lázaro, que es lo que había comentado antes, de esas personas que vuelven a la vida y que no sabemos por qué
vuelven a la vida y hay 18.000 hipótesis, cuando hay muchas hipótesis que no hay ninguna realidad, no hay ninguna causa que se sepa real que lo produzca, como digo. Y en estos casos de curaciones inexplicadas, ya digo, no hay tumores que remitan, porque hay realmente tumores que remiten, pero no son estos casos. No son infecciones que, como ocurriera tuberculosis, que eran atribuidos a tumores, pero que, o sea, a milagros, pero que hoy en día ya sabemos que son remisiones. Pero es muy probable que cuando pase el tiempo tengamos más conocimiento, a lo mejor la explicación no es médica, es de otro tipo. Yo tampoco me atrevo a decir que la explicación sea puramente científica. A lo mejor hay otros factores, y evidentemente, factor importantísimo es el ánimo de la persona de querer curarse. Por eso, si alguno de vosotros encontráis alguna persona cercana que padezca alguna de estas enfermedades que tienen poca salida, no tienen por qué ser mortales, ni mucho menos, pero porque milagros no solamente ocurren en enfermedades mortales, sino en enfermedades de todo tipo, incluso enfermedades crónicas, como comentaba el caso del lupus. Esta persona, el ánimo positivo hace que la persona se cure, si no por sí solo, sino ayudado a lo mejor por otro elemento. Es fundamental ese ánimo positivo para que empiece esa sanación. Y los medicamentos, evidentemente, incluso hay casos de... Yo tengo escrito un artículo sobre los biorritmos, incluso el ánimo de la persona influye en el tratamiento de quimioterapia. Cuando la persona lleva un ánimo más positivo a la curación, es mucho más probable que esa quimioterapia, fijaros que estamos hablando de un veneno que se le está metiendo al cuerpo, esa quimioterapia se cure o ayude a curar. Pero si esa persona lleva un ánimo poco animoso, nunca mejor dicho, un ánimo negativo, estas personas tardarán mucho más, a lo mejor, en curarse. Por lo cual es fundamental. De hecho, hay casos de que están descritos que el mismo efecto de la mente ha hecho que se cure. Fijaros, os voy a contar un caso que me ocurrió como médico. Era un paciente pues, que se le hizo una biopsia de un tumor que tenía en el cuello, y la biopsia salió que era un tumor que había que quitarlo todo, un tumor muy agresivo, y que había que quitar también las cadenas ganglionares laterales, porque si no el tumor diseminaría y aún así posiblemente después habría que hacer radioterapia, quimioterapia y demás. Este hombre yo lo conocí pues en la entrada de una guardia. Yo entraba a las 10 de la noche de guardia, y hizo un hematoma del quirúrgico y tuve que hacer una traqueotomía, un agujerito en el cuello para que pudiese respirar. Este hombre tenía un ánimo, ya digo, sorprendentemente expansivo y positivo. Él decía pues, que se iba a curar, que su fuerza de la mente iba a curar. Yo evidentemente en esos casos pues se queda uno expectante. Bueno, ojalá ocurra, porque uno lo que desea que cualquier persona se pueda curar de su enfermedad. Pero cuál era la sorpresa, que cuando llega la anatomía patológica del resultado de las pruebas postquirúrgicas, pues no había tumor, había inflamación solamente. Yo me voy a ver a los patólogos y me pongo con ellos. Ellos tienen unos microscopios que ellos pueden ver, y la otra persona también puede ver, o el otro médico puede ver también, y nos ponemos a mirar las pruebas. En la primera análisis, antes de la cirugía, había tumor, y posteriormente no hubo tumor. Ese tumor, yo no sé si es el poder de la mente, no puedo decirlo porque tampoco, pero realmente había desaparecido. ¿Por qué había desaparecido? No lo sé, pero seguro que influyó, porque en todos los casos que yo he podido investigar directamente, el efecto positivo de la mente ayuda a la curación. Por eso os digo, y como conclusión, que si tenéis algún familiar, alguna persona cercana, o a lo mejor vosotros mismos, algunos podéis padecer alguna de estas enfermedades porque te traen más o menos de cabeza, ese efecto positivo de la mente siempre os va a ayudar a curaros, os va a ayudar a seguir para adelante, y ojalá tengáis una curación inexplicable o un milagro. Muchas gracias por vuestra asistencia. No sé si